días, muy buenos días. Este lunes, comienzo de semana. Después de un fin de semana bastante complicado, aunque llovió en gran parte del territorio nacional, pero le cayó un tanque de gas, de gasolina, a la crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana, con las declaraciones del vocero de la presidencia, Roberto Marchena, no declaraciones, sino que fue un mensaje de voz que envió internamente, pero que salió, llegó a los medios de comunicación, y esto la verdad que le ha echado mucha leña al fuego. Se le habla de niños malcriados a Leonel Fernández y a sus seguidores, entre otras tantas cosas, porque también se le dice de que está degradando la política, degradándose como líder en el país. Y ya ustedes saben, en una situación como la que se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana, lo que esto significa. Se rumoró durante todo el fin de semana que hoy lunes hablaría al país el presidente Danilo Medina. Eso no ha sido confirmado y no lo aseguren. Podría ser, pero no hay nada que pueda asegurar que esto. La reelección, sin embargo, siguió cosechando oposiciones por distintas partes del país, entre distintos sectores sociales. Participación Ciudadana ratificó su rotunda oposición y advierte sobre el peligro que esto significaría para la democracia y la institucionalidad del país. Al mismo tiempo, el Partido Reformista, aunque no sabemos si el Partido Reformista es un todo homogéneo, pero su presidente, Quique Antún, dijo en Santiago, a donde fue a una misa en memoria del doctor Joaquín Balaguer, dijo en Santiago que su partido se opone a la reforma constitucional, y también señalaba que si esto se seguía hacia adelante, el país iba a pagar un precio muy, pero muy alto. Así que así andan las cosas en el país, pero nosotros no vamos a hablar más de tantos problemas políticos como lo que tuvimos la semana pasada y lo que hubo este fin de semana. Vamos a tener varias entrevistas en el día de hoy, y la primera de ellas es con dos mujeres súper destacadas. Se trata de Sergia Galván, ustedes saben, una experta en género, en perspectiva de género, y una activista social de primera fila, fundadora de la colectiva Mujer y Salud, y ahora consultora y activista. Y tenemos aquí también, ya está aquí con nosotros, Sonia Vázquez. Sonia Vázquez es la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Este organismo cumplió 50 años en esta semana y lo celebraron en grande, en un acto muy concurrido y donde también hubo proclamas muy importantes. Allí también estuvo Sergia, y por eso la hemos invitado a ambas a que vengan a compartir con nosotros algunos de sus puntos de vista, de sus planteamientos con relación a temas muy específicos de población. No solamente el tema de género, sino otros temas de juventudes, en definitiva de población. Bienvenidas, distinguidas damas, para mí es un honor recibirle. Son dos amigas además. Gracias. Sí. Sonia, estos 50 años de LUMPA. Ok. Bueno, gracias por la oportunidad. Como dices, son dos grandes aniversarios. Por un lado, UFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, cumple 50 años, 45 años en la República Dominicana, y al mismo tiempo celebramos los 25 años de esa gran conferencia sobre población y desarrollo que se llevó a cabo en Cairo en 1994. ¿Qué significa para nosotros todo este aniversario y la celebración de estos 50 años y los 25 de la gran conferencia? Por un lado, el tema del cambio importante que se dio en el análisis de población. Antes, todos los análisis de población estaban centrados en tres variables: cuántos nacían, cuántos morían y cuántos migraban, tanto inmigrantes como emigrantes, ¿verdad? Esos eran los tres elementos para hacer los análisis demográficos. Y el Fondo de Población de Naciones Unidas nace justamente cuando la población mundial se dispara en 17 años de 2.600 millones
que habitaban este planeta a 3.600. Entonces, Pero además del doble. Todo el mundo se asustó. Tener en solo 17 años 1.000 millones de personas habitando, entonces la gente se preocupó mucho por el impacto económico, social que podría tener esto. Y se centró, hubo todo un foco de atención en cómo controlar la natalidad. Entonces la tasa de fecundidad, el tema de cuántos nacen, se convirtió en el centro de las políticas de población que se llevaron a cabo en muchos países. Entonces, es en 1994 cuando hay un cambio de poner más la atención en cuántos son y en el análisis demográfico, y se pasa a centrar en la mujer. La atención pasa a crear una serie de condiciones para que las familias, las parejas, las mujeres tengan los insumos, la orientación necesaria y decidan cuántos hijos quieren tener, cuándo los quieren tener, y que los estados le garanticen unas condiciones. Entonces, por eso hablamos de que hay un hito en el análisis de población en 1994. Se centra en derechos, en la dignidad de las mujeres, en los derechos de las mujeres a tener información para tomar decisiones, a tener insumos. Entonces no era solo distribución masiva de anticonceptivos que caracterizaron los años 60 y 70, sino que aquí hay, por supuesto que están los anticonceptivos, pero aparte de eso, está como centrar en el problema los derechos y que las mujeres puedan tomar las decisiones adecuadas. El tema de la salud sexual y reproductiva como central dentro del análisis de población. Eso es un resumen apresurado, ¿no? Aquí en Dominicana, y bueno, supongo que en todas partes donde ustedes están presentes, tienen aliados y aliadas, tanto a nivel gubernamental como a nivel de la sociedad, lo que se conoce como sociedad civil y organizaciones sociales. ¿Cuáles son sus aliados y esas aliadas en República Dominicana? En otras palabras, ¿qué proyectos, qué iniciativas ustedes están desarrollando acá y con qué grupos lo están aplicando? Fíjate, el primer gran aliado es el Estado Dominicano, que tiene mucha responsabilidad en todos los temas de población. El hecho de que República Dominicana hoy día se haya situado igual que en la región con 2.3 como tasa de fecundidad global, pero con grandes desafíos en tasas de fecundidad en adolescentes muy altas, y haya asumido un plan nacional de respuesta para la prevención de embarazos en adolescentes, la preocupación sobre las uniones tempranas, el hecho de que un Ministerio de Salud Pública haya estado blindando por muchos años unos recursos para la compra de anticonceptivos y la distribución de estos anticonceptivos, el hecho de que el Ministerio de Educación haya estado haciendo intento de discutir, de introducir una política de igualdad. Todo esto habla de un Estado donde hay unos actores importantes para el UFPA y que son, digamos, responsables de la política de población. Hay una serie de desafíos y claro, dentro de esos aliados yo tengo que decir que la sociedad civil, como nosotros decimos en el UFPA, no ha habido una conferencia mundial como la de población con un apoyo masivo de la sociedad civil y sobre todo de los movimientos de mujeres y feministas, quienes contribuyeron grandemente a focalizar. Aquí se ha avanzado mucho, Sergio, Sonia, tal vez en adquirir conciencia de cuáles son los problemas que afectan principalmente a las mujeres y a la población en sentido general. Pero hay 4 problemas vinculados a los temas de ustedes, de ambas. Como que no cedemos, que nosotros estamos muy atrasados. Estamos hablando de mortalidad neonatal, que afecta a las mujeres, porque las mujeres son las que paren, principalmente. Tenemos la segunda tasa más alta de las Américas, en la República Dominicana. Tasa de mortalidad materna, la muerte de una mujer vinculada a un parto. El tema de los embarazos en adolescentes
y el tema de los matrimonios infantiles. Son 4 Así es. ejemplos. Grandes ¿Qué pasa en un país que ha tenido un crecimiento económico importante, que ha avanzado en muchos otros ámbitos? ¿Por qué no lo hemos hecho en eso, Sergia Garbán? Bueno, muchas gracias. Yo creo que la Conferencia de Población y Desarrollo, desde mi visión como sociedad civil, es una de las conferencias más importantes en términos de todo lo que tiene que ver con la salud sexual, la salud reproductiva, los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Entonces, es muy importante y de ahí que hemos estado desde antes de 1994 dando seguimiento. Efectivamente, República Dominicana ocupa primeros lugares entre montones de problemas, pero entre esos 4 problemas de embarazo en adolescentes, mortalidad neonatal, mortalidad materna y y feminicidios también, que es sí, otro de los graves problemas, la violencia de género. Yo creo, en primer lugar, que tiene que ver con la falta de efectividad de las políticas públicas. Yo creo que si bien hemos avanzado en el análisis formal de las políticas para enfrentar esos problemas, en la práctica hay muchos problemas en la implementación. Nosotros hemos tenido muchos planes para reducir mortalidad materna, reducir mortalidad neonatal, embarazo en adolescentes. Para todos estos problemas tenemos planes, tenemos leyes, tenemos protocolos. ¿Dónde fallamos? En términos del compromiso político con la implementación. Un compromiso político que tiene que ver, por ejemplo, con cuál es el presupuesto que tenemos. Muchos de estos problemas, la mayoría se implementan con la cooperación internacional, con proyectos pilotos. No hay, digamos, un esfuerzo sistemático de impulso a las políticas públicas con miras a enfrentar esos problemas. Pero además tiene que ver con la definición también de lo que yo llamo condiciones habilitantes que te pueden ayudar. Por ejemplo, embarazo en adolescentes. ¿Cómo vamos a enfrentar embarazo en adolescentes si aquí no se da educación sexual integral en las escuelas? Entonces, eso es fundamental. ¿Cómo nosotros vamos a reducir mortalidad materna si nuestro marco, por ejemplo, legal para, por ejemplo, por la interrupción del embarazo no existe? O sea, estamos entre los pocos países del mundo que tienen totalmente penalizado. Hay un tema que está vinculado a que no se mide y que ni siquiera los organismos internacionales como que muestran preocupación por Cuando hablamos de muertes neonatales, son los niños que nacen vivos, que mueren antes del mes. Pero resulta que antes de nacer vivo hay muchísimo. Es una cifra que se supone que puede ser superior a las casi 4.000 víctimas del año pasado. Sí, y el problema es un problema que está asociado primero a calidad de los servicios. Porque nosotros tenemos 4 controles prenatales, en promedio, tenemos 97% tenemos de parto centros de salud por todos lados. Muchos centros. Entonces hay un serio problema también de calidad. Hay un problema serio de impunidad. Fíjate que aquí la mayoría... las autoridades de salud dicen que un porcentaje alto de esa muerte materna, por ejemplo, o neonatales, son evitables. Pero hay una impunidad tremenda. ¿Dónde están los responsables directos de esa muerte? Cuando hay una muerte materna que se confirma que hubo negligencia, realmente hay todo un gremio, toda una institucionalidad que lo protege y no pasa nada. Entonces yo creo que la mala calidad de los servicios de salud es un problema serio que está afectando esto y que está teniendo repercusiones. El problema también, yo digo, de presupuesto para muchos de estos problemas. El problema de prevención y el problema de educación. Aquí no se invierte en educación para la salud.
no se invierte. Sencillamente no hay ese rol del Estado de promover la salud. Eso realmente no se hace. Entonces, ¿cómo queremos tener un pueblo sano, un pueblo saludable, si no hacemos prevención en salud, si no nos empeñamos en mejorar la calidad de la atención? Entonces yo creo que por eso la complejidad de esos problemas y que desafían enormemente al sistema. No podemos hablar de democracia, no podemos hablar de desarrollo presentando estos índices. Ocupamos los primeros lugares en feminicidios, en mortalidad materna, en embarazo en adolescentes, en mortalidad neonatal. Todavía hay una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, alrededor de un 11% de necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Y eso en sectores poblacionales, adolescentes, Sonia, rurales, ustedes sube. Porque hay algunos de estos temas que lo tratan otros organismos multilaterales. Por ejemplo, el tema de salud, está la OPS, el tema de niñez, lo trata UNICEF. Pero UNPA le prestó bastante atención al tema de embarazo en adolescentes y también al tema de la mortalidad vinculada al parto, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Qué balance tiene? Porque la verdad que tenemos muchos años, por ejemplo, tratando de reducir el embarazo en adolescentes y como que no cede el problema. ¿Qué es lo que pasa? Sí, fíjate, ese es un problema que, como yo digo, si la respuesta fuera simple, ya lo hubiésemos resuelto. Es un problema complejo y que pasa primero por reconocer que las niñas y adolescentes embarazadas provienen de hogares pobres. 61% de estas adolescentes vienen de los hogares más pobres. Entonces, ese es un problema. Tiene un rostro de pobreza, tiene un rostro también rural. Es mucho más el embarazo adolescente en las áreas rurales que en las urbanas. Casi una diferencia de 5. Ahí la educación funciona, ¿verdad? Ahí funciona. Un factor. Es un problema de educación. Una adolescente que tiene niveles de instrucciones más altos tiene 8 veces menos posibilidades de quedar embarazada que una que no lo tiene o que tiene muy bajo. Entonces, el tema es serio. Pero también está el tema de la educación sexual integral que ya mencionó Sergia. No es lo único, porque a veces nos dicen, pero eso no es la varita mágica. Tienen razón, no es la varita mágica, la educación sexual integral. Ahora, ningún país del mundo, ningún país ha reducido embarazo en adolescentes sin educación y sin anticonceptivos, sin orientación, sin información sobre el uso de esos anticonceptivos. Ningún país en el mundo. Entonces, no es la única respuesta, pero sí ya sabemos que hay evidencias suficientes de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. El otro elemento aquí, y hay mucha esperanza con el nuevo plan de prevención de embarazo en adolescentes que se acabó de lanzar el año pasado, y es el tema de la respuesta articulada, coordinada. Aquí tenemos un montón de actores, cada uno por su lado, con respuestas diversas, pero sin que estén articuladas y que tengan una cierta integralidad. El Plan Nacional de Prevención ha tratado de vincular y de tener una respuesta lo más integral posible. Y eso es una esperanza. Vamos a ver qué ocurre. Han prestado atención al tema que decía Sergia del presupuesto. Porque República Dominicana, fíjate, un estudio que hizo el ¿Pero UNFPA, en qué sentido? ¿Para el tema del embarazo en adolescentes? Claro. Eso es para el año que viene. Sí. Porque ahora no hay... Sí, pero se supone que para este año ya se presupuestó y los diferentes organismos del Estado presupuestaron cada uno, ¿no?, de los que tiene responsabilidad para bajarlo. Pero bueno, el tema es una esperanza. Vamos a ver qué ocurre con esto. El otro también desafío en Dominicana que no se menciona son las uniones tempranas. ¿Por qué la República Dominicana se coloca dentro de los 13 países del mundo, en el informe que acabamos de hacer, dentro de los países con mayor
proporción de niñas Casadas. unidas y casadas antes de los 19 años. Es decir, República Dominicana, fíjate que en los otros países la tendencia es a que las niñas tengan y los niños tengan relaciones sexuales. En el caso de Dominicana, 14 años es la edad promedio, que está más o menos igual con el resto de los países de la región. Sin embargo, Dominicana no ha seguido la tendencia de los otros países, y es que las niñas tienen sus relaciones sexuales, los jóvenes, pero no se unen, no se casan, porque detrás de eso, y es una de las principales causas aquí, viene el embarazo temprano. Entonces, y la violencia también. Y la el tema de la violencia sexual, que es otro problema. Otro la problema violencia también. de género es un problema. Entonces, Sonia, ¿y qué aquí vamos a hay que hacer en atacar. los próximos años para Mira. redoblar la cooperación con este país que tiene tantos problemas en el área de... Mira, de salud? nosotros estamos apostando, hay 3 elementos que hay que tratar de reducir. El tema de la mortalidad materna, se ha hecho una gran alianza en el país que hemos estado apoyando al Ministerio de Salud Pública, donde está hasta el sector privado, es parte de esta alianza, sociedad civil, en fin, todos los actores que tienen que ver con esto, porque el país tiene que descender la cifra. No es posible que ¿Pero tú Dominicana crees continúe. que podría descender la cifra, podría ponérsele freno a este problema si no mejora la calidad de los servicios, como dice Sergio Galván? Y fíjate que el presupuesto público para salud, en la práctica, es inferior al 1.8% del Producto Interno Bruto en República Dominicana, siendo uno de los más bajos del mundo. Este proceso de privatización que se ha dado en el sector salud, donde ya hoy en día los servicios dependen básicamente del que tiene cuarto, que puede ir a una clínica privada, a un laboratorio, hay una inequidad enorme. Pero ¿cómo va a mejorar? Porque estas muchachas vienen, las embarazadas, rebotando de los hospitales municipales, los provinciales, hasta llegar a las maternidades aquí, ya en condiciones a veces... Y tú te encuentras que muchas veces el mismo especialista que está en la maternidad es el mismo que está en los servicios privados. Pero en la maternidad es que se mueren las mujeres. Pero fíjense que se está haciendo una gran apuesta a fortalecer la red de atención primaria en salud. Sí. Yo creo que hay una voluntad política muy fuerte por parte del Servicio Nacional de Salud y también por parte del Ministerio de Salud Pública, y ojalá que los gremios también asuman con la beligerancia que esto requiere como respuesta, porque en todos los países, de nuevo, está probado, no estamos inventando nada, que aquellos que han superado esas fatales cifras que tenemos nosotros es porque han fortalecido los servicios de atención primaria. Entonces, eso es básico. Y el otro gran desafío que tenemos es el de disminuir las prácticas nocivas contra las niñas en nuestra sociedad, y también la violencia basada en género. Es como, digamos, de las apuestas que estamos haciendo. Bueno, ojalá podamos seguir tratando estos temas y ojalá que se pueda cumplir esto, ese optimismo de Sonia que nos contagia, a Sergio y a mí. y al país, ojalá que se siga alimentando. Muchísimas gracias, Sonia Vázquez y Sergio Galván, por su participación. Y a ustedes, sigan ahí, que tenemos ahora a continuación otras entrevistas importantes.